9 de octubre, sábado del 2022, son las 2:04 de la tarde y quiero hacer una reflexión aquí sobre las razones, según mi humilde opinión, según mi punto de vista, por qué no se va a dar una tercera guerra mundial. ¿Por qué? ¿Por qué razón no va a haber un estallido nuclear? Y pode- podemos tranquilizarnos, podemos calmarnos, podemos buscar paz y sosiego y no entrar en pánico de que si el botón rojo y todas esas cosas. Estoy hablando, por supuesto, de la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Por qué razón no se va a dar una tercera guerra mundial? Te lo voy a explicar. ¿Por qué Estados Unidos le lanza las bombas atómicas a Japón? Las dos bombas. La primera le tira una, no se rinden, y después le lanza la otra, Hiroshima y Nagasaki. No sé cuál, no me recuerdo bien cuál de las dos fue primero. Y termina Japón rindiéndose, por supuesto. ¿Por qué se lo lanza Estados Unidos a Japón? Porque Japón fue golpeado ese país por bombas atómicas. Porque Japón no disponía de bombas nucleares. Porque Japón no tenía esas armas para responder en la misma proporción a los ciudadanos norteamericanos. Porque si Japón hubiera tenido estratégicamente submarinos nucleares y, y al recibir un ataque de ese tipo y hubiera tenido la tecnología suficiente, era muy posible que Japón hubiera tomado represalias contra la costa oeste de los Estados Unidos y hubiera lanzado también bombas nucleares. ¿Por qué pienso yo de que eh, Rusia no debe lanzar bombas nucleares a Ucrania? Porque Ucrania pertenece a la OTAN y la OTAN está armada con bombas nucleares. He estado viendo anoche algunos canales en YouTube que estaban unos youtubers bastante alarmados, hablando de que había ejercicios militares en caso de una guerra nuclear. Miren, estimados amigos, eso es prácticamente imposible que se dé. Incluso China estuvo amenazando a los satélites que son comerciales, pero a la vez son utilizados como medida de espionaje para vigilar los movimientos del bloque que se está formando alrededor de Rusia. Eso es una noticia reciente, son puras amenazas, puras bravuconadas. Atrévete a tumbar esos satélites y tendrás con toda seguridad una respuesta similar, una respuesta contundente. ¿Por qué el líder norcoreano no ataca a Surcorea con todo el arsenal nuclear que tienen y atacan Japón y atacan donde ellos quieran? ¿Por qué no lo hacen? Porque el día que Norcorea se le ocurra eh, hacer un ataque masivo nuclear, contaminando el planeta con radioactividad, ya no se trata de una guerra, se trata de que hay que eliminar de la faz de la Tierra esa amenaza para siempre. Tendría una respuesta contundente y el líder norcoreano sabría que ese sería prácticamente el último día de vida sobre la Tierra.
tanto de él como de su familia, su entorno, todo su gobierno, sería pulverizado. Rusia no ataca a Ucrania con armas nucleares porque ya ese escenario, los generales, tanto del Pentágono como de la OTAN, los países involucrados, ya ese escenario ha sido minuciosamente estudiado con detalle. Paso a paso han ubicado las armas nucleares que tiene Rusia, los posibles movimientos sospechosos que puedan hacer. Son vigilados las 24 horas del día. Y como Rusia es un país muy grande, puede tener varios frentes estilo Hitler, que era un psicópata. Hitler se creía como un enviado así de la raza aria, lo tenían como una religión, como un iluminado, como un dios, y prácticamente esos locos lo que trae como consecuencia son millones de muertos. Porque el Che Guevara se molestó con Fidel Castro de que se retirasen las armas nucleares de Cuba. Porque el psicópata o sociópata de Ernesto Che Guevara soñaba con la destrucción de Nueva York, sin importarle a él, un hombre carente de valores, carente, los sociópatas o los psicópatas. Hay diferencia entre los dos términos. El psicópata es más insensible y el sociópata es como más calculador. Ese tipo de personajes son tan peligrosos que no les importa el exterminio genocida de miles o de millones de personas. Es como cuando sucedió el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, al Troy World Center, Troy World Center, no me recuerdo bien el nombre. Ya cuando se da un ataque de este tipo, la amenaza ya no se puede dialogar con ella. Es decir, Osama Bin Laden no había manera de tolerar una situación, un ataque semejante, y por lo tanto no le cabía otra solución que el exterminio, la liquidación, la desaparición de la amenaza de la faz de la tierra. Y eso fue lo que le sucedió a Osama Bin Laden. La amenaza tenía que ser borrada del planeta, así como tiene que pasar con Al Qaeda. Al Qaeda, si sigue con actos terroristas, tiene que ser barrido del planeta definitivamente. Eso lo sabe el de Norcorea, eso lo sabe Putin, que el enemigo está armado. Solo los cobardes les gusta amedrentar, amenazar con golpes a los más débiles. Golpean a los más débiles porque son más pequeños, porque son más débiles, porque no tienen capacidad de defensa, porque no tienen capacidad de respuesta, porque el cobarde se engrandece y se cree superior ante los débiles que no responden con el mismo acto de violencia, tanto verbal, tanto psicológico como físico. Eso es un acto de cobardía, porque no te metes en un ring y te peleas con una persona de tu mismo peso, de tu misma estatura, de tu misma fuerza, para ver si eres tan valiente como cuando te la tirabas de valentón con personas de más edad, personas de pronto que son lisiadas, personas que son mayores o personas que son débiles. Entonces ahí sí, tú eres el machote, tú lo que eres es un insensato, chico. Ese es el problema de los cobardes, en verdad, porque ellos se crecen cuando sienten de que el débil no les va a responder en la misma proporción, con la misma capacidad de fuerza, y por esa razón abusan.
En el caso de los países, buscan la invasión silenciosa, primero con la ocupación, como pasó con México, el extenso territorio de México, la parte norte, prácticamente estaba despoblada. Fue poblado por colonos, por gente de habla inglesa. Los mismos colonos se rebelaron a México, y buscaron aplicar unas leyes propias de como una sociedad emergente, diferente. Se da la guerra entre México y Estados Unidos le termina quitando prácticamente más de la mitad del territorio de lo que tenía México. La ocupación silenciosa. Es lo que ha intentado Rusia. Rusia está intentando algo insensato. Borrar tanto culturalmente, tanto el proceso de identidad de los ucranianos, de tal manera que se sientan rusos. Como hace falta un Mikhail Gorbachev, en verdad. Un hombre inteligente, diplomático, que evitó muchas muertes, aceptando la soberanía de esos países que estaban sometidos por la gran Unión Soviética de ese entonces. Aún así, Rusia sigue siendo el país más grande del mundo. Buscan la ocupación de sitios estratégicos como Crimea, el Donbass, salidas a un golfo ahí petrolero importante. Todo tiene un interés en cuanto a la energía, en cuanto a la riqueza alimentaria, en cuanto a muchas cosas. Pues esa invasión es calculada por intereses. Los rusos dicen, este territorio puede ser nuestro y esta riqueza puede ser nuestra. Y esta gente tiene que someterse a Moscú. Entonces ellos intentan una guerra convencional. Si yo no te lanzo las armas atómicas, ¿por qué tú te vas a atrever a lanzarme armas atómicas a mí? Pero esa amenaza, ese amedrentamiento de tumbar satélites y ejercicios nucleares, y sale un youtuber muy famoso, creo que es peruano, diciendo de que en 2 meses, diría Putin, ya estamos listos para una era nuclear. Ya el mundo ha pasado por locos. El más reciente, hay muchos, pero el más reciente ha sido Adolfo Hitler. Ya con Adolfo Hitler ya no había capacidad de negociación. Había que aniquilar las SS y había que aniquilar la amenaza, porque una amenaza existente de esas proporciones, construyendo un cañón gigantesco, como si se lanzara una bala, un proyectil muy poderoso para la época, que tuviera una capacidad de destrucción muy por encima del promedio. Ya ese tipo de amenazas había que en verdad aniquilarlas definitivamente. Estados Unidos, a pesar de que lanzó 2 bombas atómicas que causó devastación y genocidio en Japón, tal vez salvó muchas vidas norteamericanas, porque Japón finalmente desistió de tomar el control de todo el Pacífico, de todas las islas del Pacífico, y retrocedió y se rindió ante la guerra del imperio imperial japonés. Pero en estos tiempos, donde los generales, por supuesto, ya los comandantes ya han analizado todos los escenarios posibles de lo que puede hacer Rusia, de lo que puede hacer China. Sabemos de que están utilizando mercenarios como los chechenios. Los chechenios son como culturas en donde predomina la religión musulmana, y están saliendo líderes chechenios que son mercenarios, que lo llaman como
como una guerra santa, la Al-Jidad, una cosa así, una guerra santa, lo cual es muy peligroso. Simplemente son mercenarios que están acostumbrados a matar. Entonces creo que hubo un llamado mundial de Rusia para que se sumaran a la guerra a favor de Rusia, que tomaron un bando en contra de Ucrania y en contra de la OTAN, en contra del mundo libre, ¿verdad? Porque esas invasiones, vuelvo y repito, lo hacen porque ellos pensaban de que Ucrania estaba débil y era el momento de neutralizar y anexar. Es lo mismo que hizo Saddam Hussein con Irak, que pensó que Kuwait era débil y ahí había mucha riqueza petrolera, pues. Se lanzaron y tomaron posesión de Kuwait, intentaron borrar la identidad de Kuwait, incluso le dieron un nombre como si fuera una extensión de la provincia de Irak. Tomaron, o sea, no solamente se dio la liberación de Kuwait, sino que los generales estaban claros de que si no eliminaban la amenaza que era Saddam Hussein, y voy a hablar objetivamente, no es que yo esté de acuerdo con el arrase y el genocidio y el bombardeo que se dio en Bagdad y en esos tiempos y en Irak, sino que se da lo que les estoy explicando desde hace unos momentos. La amenaza tiene que ser eliminada, exterminada. Eso es como una ley, estimados amigos que me están oyendo. Es una ley. Alguien que se atreve en esas proporciones a invadir, a matar y someter a un pueblo, esa persona tiene que ser exterminada. Y no solamente fue liquidado Hussein, sino que también sus hijos fueron asesinados. El caso de Gaddafi, pues. Gaddafi, Libia era como una tacita de oro, un país muy avanzado y desarrollado en el norte de África. Pero resulta de que habían denuncias de que Gaddafi tenía mucha inclinación por el mundo comunista y que había mucha preparación de guerrilleros, de comandantes guerrilleros comunistas que iban después a ejercer acciones en el continente americano y otras partes del mundo. Habían células guerrilleras. Por lo tanto, se creó un grupo de ejércitos mercenarios disidentes, fueron apoyados, hubo división y traición en Libia, y Gaddafi termina derrotado y asesinado, porque la amenaza había que eliminarla. Yo pienso de que si Putin se le ocurre lo que llaman apretar el botón rojo y todos esos youtubers alarmistas, yo los respeto y los aprecio, porque esos son mis principios para trabajar aquí en el canal junto con ustedes. Aprecio y respeto la opinión de cada uno de ustedes, estimados amigos, sea como sea, estén a favor de mí, estén en contra de mí, me hagan un reclamo, me hagan una observación, lo que ustedes quieran. O sea, yo aprecio y respeto la opinión de cada uno de ustedes aquí, sea cual fuere. Es mi deseo, porque en la medida que yo respeto, seré respetado. En la medida que yo aprecio a la gente, seré apreciado. Es natural, de la naturaleza, pues. Es algo así. Entonces, yo los aprecio y los respeto, todos los que sigo, pero no entran en pánico de que se va a dar una guerra mundial, porque saben de que Putin pasaría a la condición de amenaza que tiene que ser exterminada. Si no lo matan los mismos rusos, como iba a pasar con Hitler, con la operación Valkyria, me recuerdo yo, que debieron haberlo eliminado la amenaza en ese momento. Debió haber muerto Hitler, en verdad.
Hay amenazas que son necesarias, que tienen que ser exterminadas y eliminadas. Incluso hay gente subversiva que son tan peligrosos que en su momento debieron haber sido eliminados. Y lo peor del caso es que como no se tenía experiencia, se les permitió que llegasen al poder y causaron desastre y causan miseria y muerte en esos países en el mundo, en verdad. Por ejemplo, Hitler en algún momento en la Primera Guerra Mundial debió haber sido eliminado, por darle un ejemplo. Entonces Putin se convertiría en un objetivo que tendría que ser inmediatamente exterminado, como sea. Si Putin aprieta el botón rojo, ya Putin debe estar más que ubicado. Por mucho búnker que busque, que si los satélites que pueden ser derribados, no olvídense de eso. Que se atrevan, porque tendrán respuesta. Hay capacidad de respuesta suficiente ante cualquier amenaza violenta en contra de la OTAN. Que se atrevan. ¿Por qué China no se atreve a invadir Taiwán? Porque en Taiwán está protegido. Detrás de Taiwán hay superpotencias que tienen una capacidad de respuesta para devolver el golpe tanto o más fuerte como lo pudiera hacer China. China podría causar una devastación, una muerte, una aniquilación, destruir el imperio de los chips, del comercio que se hace en Taiwán, pero ya esas cosas no se pueden tolerar. Se le ha advertido que no lo haga. De esa manera no. Tiene que prevalecer la diplomacia. Se acerca el invierno. La situación para Europa se va a poner muy difícil porque el gas ruso va a ser necesario. Rusia está, a pesar del bloqueo y las sanciones económicas, Rusia se está exponiendo a toda Europa a pasar una situación difícil en cuanto al frío y la falta de calefacción y todo eso. Y lamentablemente, Rusia está manejando algunos frentes de guerra que no son necesariamente las nucleares, pero sí económicas, sí a través de la energía, y el bloque que está construyendo, según dicen los youtubers que yo he estado viendo, que se está apoyando a Corea del Norte, que está apoyando a Irán, que está buscando a los chechenios. Si Putin sigue en esa dirección y se atreve, y si se llega a atrever a lo que le estoy llamando el famoso botón rojo nuclear, se convierte inmediatamente en un objetivo que tiene que ser exterminado, eliminado, tanto él y todo su sistema de gobierno debe ser aniquilado y borrado de la faz de la tierra. Así son las reglas del juego. Y los rusos lo saben, los chinos lo saben, Norcorea lo sabe. En cierto modo, el desarrollo de las armas nucleares ha dado como resultado de que no se hayan dado esas guerras mundiales como se presentaron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, como Alemania más bien resistió demasiado para tener varios frentes. Y cuando se involucró Estados Unidos, bueno, ya eso fue grave. Y después te metiste con Rusia, ya eso fue prácticamente la derrota total del nazismo. Igual pudiera suceder con Rusia, que está buscando la desmoralización y la rendición del pueblo ucraniano. Así sea con mercenarios chechenios, con gente que le gusta matar, gente que cobran duro por eso.
así sea con mercenarios, pero están buscando la operación desgaste. Pero Ucrania se resiste a desaparecer como país y está buscando en la medida de lo posible de recuperar esas porciones de territorios que han sido ocupadas, donde llegan rusos ebrios, violando, matando, robando, asesinando. Eso es normal, lamentablemente, no es normal. Es común, que es diferente, cuando los invasores llegan ante poblaciones que son más débiles. Aprovechan de la debilidad del otro y hacen todos los desmanes que tienen que hacer, y esos son crímenes de guerra. Son criminales de guerra, en verdad. Y esos criminales de guerra deberían ser juzgados en un tribunal, así como los juicios de Nuremberg, por ejemplo. Pero como vuelvo y repito, si se atreven a entrar a un nivel de guerra nuclear, que dicen que en 2 meses que hay ejercicios nucleares, que todas esas cosas, yo pienso que no, porque el lado que está siendo atacado tiene un respaldo suficiente. Miren, todos los objetivos militares que pueda tener Rusia ya están más que estudiados y más que precisados. En las 24 horas se le ocurre, así sea de madrugada, a la hora que sea, se le ocurre atacar masivamente y comenzar la Tercera Guerra Mundial. Ya todo eso tiene que estar más que planificado por los generales y los comandantes de la OTAN. Ya saben qué hacer, pues. Ya saben cuál es el procedimiento, que en todos los escenarios posibles, cómo actuar en caso de que Rusia se atreva a retar a las fuerzas de la OTAN. Por esa razón, por lo que les estoy explicando, estimados amigos, no se alarmen de que vaya a suceder una tercera guerra mundial, porque el país que se consideraba más débil, que ya debió haberse rendido y exterminado y aniquilado, porque así te llaman los checheños, según Jaime Bailey, de que ellos estaban dispuestos hasta a matar niños ucranianos, ahogarlos en ríos, en cosas. Una cosa espantosa, demoníaca, que no tiene que suceder. O sea, en la proporción en que estas personas ataquen, tienen que existir un nivel de respuesta proporcional o contundente para hacerlos retroceder, y si se atreven a males mayores, pasaría lo que les expliqué, lo de Osama Bin Laden, lo de Adolfo Hitler, lo de Saddam Hussein, pasaría lo mismo de Gaddafi. La amenaza tiene que ser exterminada, eliminada en su totalidad. No cabemos en este mundo, pues. Eso lo sabe el de Corea del Norte. O sea, la amenaza sabe de que si se atreve a pulsar lo que llamamos el botón rojo, que es algo simbólico, sabe que máximo 3 días pudiera vivir, pues. 3 días, no creo que llegue a la semana con vida. Sabe que en la misma proporción que está atacando y matando, la respuesta necesariamente tiene que ser en una proporción igual o mucho más fuerte, para barrer esa amenaza, exterminarla, eliminarla, aniquilarla de la faz
de la tierra para siempre. Bueno, este es mi razonamiento por las cuales yo pienso de que todas esas bravuconadas de que viene la Tercera Guerra Mundial, que se van a atrever a lanzar bombas atómicas o bombas nucleares, mejor dicho, en contra de Ucrania. Yo personalmente se los digo, 29 de octubre del 2022 a las 2:34 p.m. Yo pienso personalmente desde mi humilde tribuna, desde mi humilde posición, que una situación así jamás podría suceder. Yo creo que no puede pasar. Solamente los débiles, los países débiles son los que son invadidos, sometidos. Pero cuando hay capacidad de respuesta para enfrentar a la potencia que está invadiendo y está destruyendo, hay una operación desgaste que a la larga podrá durar todos los años del mundo, pero a la larga el invasor terminará rindiéndose y retirándose. Ha pasado a lo largo de la historia, pasó con el Imperio Romano, pasó con los moros en España, pasó con los mongoles, pasó con Napoleón Bonaparte, pasó con Hitler, pasó en la Primera Guerra Mundial con el pretexto de la muerte del archiduque. Lo hemos visto en la historia y hemos visto pueblos valientes que se han defendido y han sobrevivido. El pueblo de Israel, por ejemplo, sobreviviendo semejantes a holocaustos y exterminio, y sin embargo pudo sobrevivir como pueblo. Es un ejemplo que, bueno, que vale más que 1000 palabras. Entonces, si te gustó el video, por favor, regálame un like para saber que te gustó. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en este tipo de comentarios, mi pasión principal es el ajedrez, pero lo que tú quieras comentar y acompañarme, bienvenido seas, acompáñame por favor. Y si quieres compartir el video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta como siempre. Les habló desde esta tribuna Ernesto Rondón. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos y toda su familia. Bendiciones.